Vamos a ver entonces ahora de los cofactores enzimáticos. Es bueno recordar que las enzimas tienen un trabajo muy importante en el organismo, ¿verdad? Y es que las reacciones puedan ocurrir. Si esas enzimas no existieran, no habría vida. Porque hablar de enzima es lo mismo que hablar de vida. Si nosotros, todas esas reacciones que ocurren en el organismo, ocurren por eso. Fíjense ustedes que en este trabajo de ellas, por eso fue que yo lo puse en el otro lado, esto. Porque primero yo vi la cinética enzimática y después le pongo los cofactores. Entonces, miren, hay iones activadores que son, la mayoría son metales que se unen a la enzima y hacen que ella trabaje mejor. ¿Cuál es el trabajo de la enzima? Unirse al sustrato y hacer su acción catalítica. Ese trabajo de la enzima, ellas lo mejoran. Y ahí tenemos principalmente estos metales de transición, como son el hierro, el cobre, cobalto y zinc. Y aquí les puse algunas enzimas con los iones metálicos que ellas utilizan en su estructura. Fíjense que estos, algunos de esos iones activadores se unen a la enzima y forman parte de la enzima, pero otros solamente se unen en el momento de la reacción. Por ejemplo, miren aquí el magnesio o el manganeso, que lo utilizan la fosfotransferasa o quinasa. Ella forma un complejo con el ATP, que es el sustrato, uno de los sustratos que va a participar porque es el que dona el grupo fosfato. Pues ella forma un complejo, el magnesio, con ese compuesto. No es que ese magnesio se va a unir a la enzima, no. Ella trabaja en la reacción. Sin embargo, la anhidrasa carbónica, el zinc forma parte de su estructura. Lo mismo los citocromos. Los citocromos tienen hierro en su estructura, con excepción de la citocromosidasa, que como ustedes ven tiene cobre, no tiene hierro. Muy bien. Miren ahí, esa es una dinámica muy bonita que hay, donde ustedes ven que cuando se le une el ion activador, la enzima trabaja mejor. Por eso se facilita la acción, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de coenzimas, también son cofactores enzimáticos, pero ya estos son compuestos orgánicos. Claro, no llegan a ser proteínas porque serían entonces muy grandes. Son compuestos orgánicos más o menos pequeños que se van a unir a la enzima para ayudarlas a hacer su trabajo. ¿Y de qué manera la ayudan? Transportando grupos químicos. Si la enzima quita un grupo químico, tiene un asistente que se lo lleva. Si la enzima tiene que colocar un grupo químico, tiene un asistente que le entrega ese grupo químico. Y esa es la coenzima. Ellas se forman a partir de vitaminas, principalmente vitaminas del complejo B, como ustedes ven ahí. Maestra. Ajá. O sea, por eso es que es muy importante que una persona también consuma vitamina en su dieta. Ajá, claro. Que esa es la parte fundamental. Después ustedes van a ver el metabolismo. Esta clase de coenzima ustedes tienen que guardarla como 1A porque la van a necesitar en bioquímica 2. Porque en bioquímica 2 vamos a ver cómo las enzimas trabajan en los diferentes procesos metabólicos y vamos a ver cuáles tienen coenzimas, cuáles no. Y si no conocemos el trabajo de las coenzimas, no vamos a poder entender qué hace esa enzima en cada momento, ¿eh? O sea que esta clase es importantísima y me lamento que no le haya podido poner, como que haya tenido este dislocamiento en la clase, pero para el semestre que viene les prometo que lo voy a cambiar. Para los que se queden,
el semestre que viene los cambios. ¿Está bien? Eso es un incentivo para quedarse para el que viene, ¿no les parece? Claro, maestra. Claro, maestra. Claro que sí. Déjame revisar, lo voy a poner aquí para que no se me olvide. Eugenio Williams se levantó ahora. Revisar la coenzima ya. Ese dedo. Frini no ha podido Estoy entrar. inventando si ese dedo. ¿Cómo? Ay, lo siento, maestra. Ah, ok. Muy bien. Entonces estamos hablando. Miren, ese pedacito que les puse ahí. Yo era arreglando un texto que había del libro. Ustedes saben que los libros se escriben para que la gente no lo entienda. Entonces, si yo escribo un libro en un lenguaje llano y normal, dicen, qué porquería de libro. Tú tienes que escribirlo en una forma que la gente no entienda. Entonces, ahí era algo así. Y yo traté de arreglarlo y puse, como ellas transportan grupos químicos, ellas los toman en los puntos de generación y los depositan en los puntos de consumo. No sé si ustedes entendieron algo ahí, pero eso era yo tratando de Sí, claro. arreglar lo que ellos pusieron, porque ellos lo pusieron como enredado. ¿Qué ocurre? Eso es lo que indica, lo que ya yo les dije. Ellas participan en una reacción donde la enzima va a quitar hidrógeno, por ejemplo, y ellas cogen el hidrógeno. Pero esas coenzimas no es que se van a quedar con el hidrógeno, ellas lo van a llevar a otra reacción donde hace falta ese hidrógeno. Maestra, transferencia. ¿Eh? Transferencia. Sí, transferencia, pero no siempre tiene que ser transferencia. Ellas son transportadoras. Entonces, vamos a suponer, una enzima que quita hidrógeno es una deshidrogenasa, ¿recuerdan? Que lo vimos en las clases de enzima. Ajá. Entonces, esa deshidrogenasa, cuando quita el hidrógeno, ella no se puede quedar con él, porque si se queda con él se transforma. Y las enzimas no se deben transformar. Ajá. Entonces, donde ella trabaja, hay una coenzima esperando para ella darle el hidrógeno y ella sigue igualita, sigue trabajando. Y la que tiene el hidrógeno se lo lleva. ¿Ven la idea? Y esa molécula, esa coenzima que tiene el hidrógeno, va a ir a otra reacción donde hace falta el hidrógeno. Ya estoy entendiendo. Y ahí participa otra enzima, que es que la va a utilizar para hacer la reacción de reducción en este caso. O sea, una reacción opuesta. Opuesta, claro, porque la coenzima en la primera se lo dieron y en la segunda ya lo soltó. Entonces, eso siempre pasa en reacciones opuestas. Bueno, no vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo de otra manera. Nosotros formamos energía. Tenemos que formar energía a partir de la comida que tomamos en la dieta. Esa comida, ¿qué es lo que hace? Nos libera hidrógenos. Esos hidrógenos van cargados en una coenzima y llegan a un proceso que se llama cadena respiratoria, donde se forma ATP combinado con la fosforilación oxidativa. Pero esos hidrógenos vienen de un proceso unido a un cofactor, una coenzima que transporta hidrógeno. Entonces ella se liberó, tomaron los hidrógenos en el punto de generación. Vamos a suponer en el ciclo de Krebs. Y van a la mitocondria, a la cadena respiratoria, a llevar esos hidrógenos. Por eso lo pusimos de manera general, porque pueden haber transferencia de otras sustancias. Estamos transfiriendo grupos químicos. Ya entendí, maestra. Por ejemplo, yo siempre se lo pongo de ejemplo a las coenzimas con el juego de golf. Ustedes se han fijado que en el juego de golf hay una persona que es la que lleva los palos.
A esa persona le llaman Cádiz. O Cádiz, algo así. C-A-D-D-Y. Anótenlo ahí para que lo busquen en su diccionario de Google. C-A-D-D-Y. Si hay alguna palabra, pero como quiera ustedes van a encontrar las similitudes de eso. Y van a encontrar que es la persona que le carga los palos al que juega tenis. ¿Qué tenis? Golf. Que va de un hoyo al otro hoyo. Entonces, en ese camino de un hoyo al otro, a veces hay 1 kilómetro. ¿Ustedes sabían? Ahora también hay unos carritos. Y en el carrito usted monta su cosa y va para allá. Ese carrito, ese señor, el Cádiz, es igual que una coenzima. El jugador de tenis, él no está llevando los palos. Porque él es la ciencia, él es el que sabe lo que va a hacer. El otro lo que va a cargar, ¿verdad? Eso ocurre aquí. ¿Quiénes son las que hacen el trabajo? Las enzimas. Y es un trabajo Exacto. muy importante. ¿De qué van a servir las coenzimas? Para llevarle los grupos químicos. Claro, ya también son importantes, pero la enzima no tiene que cargar con esos grupos. La coenzima se lo lleva. Es como un delivery. Necesita eso, allá va. ¿Quiere llevarse eso? Démelo, que me lo llevo. ¿Ven la idea? Ya entendí, maestra, porque yo no entendí nada leyendo los libros, la verdad que no. Sí. Es verdad. Sí, yo busqué por otra fuente y como que... Bueno, a lo mejor yo no entendí cuando yo estudié la primera vez. Hacen como 80 años. Ay, bien, maestra. Entonces, no es verdad. Por eso yo digo siempre que la bioquímica necesita algo de explicación, porque es que son temas muy abstractos. Por ejemplo, en anatomía, tú explicas la anatomía y no explicas es lo mismo, porque el libro te dice lo mismo. ¿Es o no es verdad? Es verdad que cuando ellos explican como que uno entiende mejor, qué sé yo, pero fájate con el libro y te lo aprende igualito. Sí. Está mejor. Pero la bioquímica es más abstracta. Miren ahí, por ejemplo, todas esas son vitaminas del complejo B. Biotina, riboflavina, niacina, nicotilamida, ácido fólico, piridoxina, ácido pantoténico. Y el ácido ascórbico no es del complejo B, pero todas son enzimas, vitaminas hidrosolubles. Eso significa que son solubles en agua. Las vitaminas liposolubles no se han descubierto formando parte de coenzimas. Ellas participan en la reacción, se sabe que son necesarias para la reacción y cada una se le ha buscado su mecanismo particular, pero no porque formen un compuesto diferente. Fíjense, esa es la estructura. Vamos a suponer aquí la riboflavina. No, no vamos a ver la riboflavina, déjenme ver. Ah, sí, aquí están. Aquí están las dos. Aquí tenemos en esta gráfica de la izquierda, tenemos al NAD. Y en la de la derecha tenemos al FAT. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos la primera clase de coenzimas. Coenzimas de óxido de reducción. Esas son las que cuando, siempre que ustedes vean, reacción de oxidación, ya ustedes saben, tienen que localizar que ahí va a haber una coenzima de estas. Porque esas son las únicas que trabajan en reacciones de oxidorreducción. El NAD, el nafosfato, FMN-FAT, el ascorbato y el lipoato o lipoamida, ¿verdad? ¿Cuál es la vitamina que la forma? Para aquí el NAD, la niacina. Para el FMN y el FAT, la riboflavina. Ascorbato es el nombre del ácido ascórbico. Y el lipoato es el nombre del ácido lipoico
Su nombre es lipoamida porque está unido a la enzima, ¿verdad? Todas ellas transportan hidrógeno. ¿Lo ven? Pero cada una trabaja con diferentes características. Entonces yo les puse aquí 2 ejemplos. La isocitrato deshidrogenasa y la succinato deshidrogenasa son enzimas del ciclo de Krebs. Esta isocitrato deshidrogenasa, ella le quita al isocitrato hidrógeno y se lo da al NAD. Por eso el NAD sale cargado con los hidrógenos en forma de NADH. ¿Lo ven? La succinato deshidrogenasa le quita los hidrógenos al succinato. Acuérdense el nombre del sustrato, la acción y la terminación asa. Le quita los hidrógenos al succinato y se lo va a entregar a una molécula de FAT. Y va a salir FATH2. Esas coenzimas de oxidorreducción tienen la característica que se van a encontrar en forma oxidada, que es como están ahí, y en forma reducida, cuando reciben el hidrógeno. Miren cómo yo se lo puse aquí arriba. Miren, yo no me recordaba que se lo había puesto ahí. Miren, NAD oxidada, NADH reducida. NAD-fosfato oxidado, NAD-fosfato H reducido. Ya aquí tiene los hidrógenos cargados. FAT, FATH2. FMN, FMNH2. ¿Están conmigo? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra. Entonces, vamos a ver la estructura. Este es el FMN. La riboflavina puede formar 2 coenzimas. El FMN, cuando es ella solita, miren, riboflavina, se une a un fosfato, ya eso es un nucleótido. Se va a llamar flavín mononucleótido, porque la riboflavina es una base que tiene nitrógeno, la flavina, ¿lo ven aquí? Y el ribo viene de ribitol, que es un azúcar alcohol de la ribosa. Entonces, por eso se llama riboflavina. Si se le pega un fosfato, ya es un nucleótido. Ya es el flavín mononucleótido. Pero ya nosotros vimos los nucleótidos, María Eugenia, ¿por qué tiene que ponerte así? No, lo que pasa es que yo estoy entendiendo la terminación. A veces uno no entiende la terminación si no analiza la estructura química. Claro. Eso es. El flavín es por la estructura de la flavina, que es esta. Ribo por el ribitol. Riboflavín. Como tiene un fosfato, ya se convirtió en un nucleótido. Entonces se llama flavín mononucleótido. Si a ese flavín mononucleótido se le añade otro nucleótido, ¿qué nucleótido sería? El de adenina. Fosfato, ribosa y adenina, ¿lo ven? Ahora hay 2 nucleótidos unidos por enlace fosfodiéster. Enlace éster fosfórico. Entonces, ahí hay 2 nucleótidos, pues yo le voy a llamar flavín, adenín, dinucleótido. ¿Ven el nombre? Flavín, adenín, dinucleótido, 2 nucleótidos unidos por enlace fosfórico. Por eso se llama esa coenzima FAT, flavín, adenín, dinucleótido. La otra, como era un solo nucleótido, flavín mononucleótido. Vamos a ver aquí el NAD. ¿Cuál es la niacina ahí? Este pedacito que ustedes ven aquí, esa es la niacina. Después esa niacina está unida a ribosa y a fosfato. Y se está combinando por un enlace éster con un nucleótido de adenina. Por eso se llama nicotín, adenín, dinucleótido. Nicotín, de nicotina,
O niacin, también se le dice niacin. Vamos a decirle niacin. Niacin, adenin, dinucleótido. A ver, vamos a repetirlo. Yo voy pasando el cursor. A ver. Yo voy a pasar el cursor, ustedes van diciendo lo que dice el cursor aquí. Niacin, Niacin, adenin, Adenín. dinucleótido. Muy bien, vamos a ahora. Nucleótido. Flavin, Sí. Flavin, Flavin, Ah, adenín, Adenín. dinucleótido. 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 Por eso yo les hablo, muchas gracias al coro. Por eso yo les hablamos con esta abreviatura, ¿lo ven? NAD, NAFOFATO, FMN y FAN. Esa abreviatura es del nombre. Muy bien, pues esas moléculas, como ustedes ven ahí, pueden cargar hidrógeno en su estructura. Pero también tenemos otras coenzimas, son dos grupitos que hacen. Otro de todos los que transfieren grupos que no sean de hidrógeno. Por eso le llaman de transferencia y de activación, porque muchas de esas transfieren fosfato para activar. Entonces, miren, ahí tenemos la biotina, la coenzima A, el pirofosfato de tiamina, el tetrahidrofolato, el fosfato de piridosal y la cobamida. Cada uno tiene una función importante. Miren la vitamina que los forma a cada uno, ¿lo ven? Estas son vitaminas del complejo B. La biotina es ella misma, pero cuando se une a la enzima se le llama biocitina. Es la única diferencia. Después miren qué raro. Si yo no conozco que el ácido pantoténico forma parte de la coenzima A, yo no conozco al ácido pantoténico, ¿verdad que sí? La tiamina. Yo tengo que conocer la tiamina para el pirofosfato de tiamina, es la forma coenzimática de la tiamina. La tiamina sola no es la coenzima, hay que añadirle el pirofosfato. Entonces, para que ustedes vean que las vitaminas forman parte de esas coenzimas en su gran mayoría. Algunas son la coenzima en sí, como es la biotina y el ácido lipoico, pero las demás forman parte de una estructura más grande. Esta es la biotina. Miren aquí el pirofosfato de tiamina. La tiamina es hasta ahí. Y miren cómo ahí se le unió el pirofosfato. Pero ella es hasta aquí. Ahora, cada uno de esos grupos, de esas coenzimas, tiene un grupo que transporta. Ustedes tienen que sabérselo de memoria. Eso es de memoria y analizado. Ambas cosas, pero hay que sabérselo. ¿Cómo aprendieron la letra del alfabeto? De memoria. Y mirándolo mucho, ¿verdad? Pues así mismo se van a aprender esto. Biotina, ¿qué transporta la biotina? Carboxilo o bicarbonato. Coenzima A, grupos acilos. Pirofosfato de tiamina, aldehído y fragmentos monocarbonados. O dicarbonados también. Bicarbonados, porque ese es dicarbonado. Tetrahidrofolato, metilos. Esta sí es de monocarbonado nada más. Fosfato de piridosal, amino. Y cobamida transporta grupos metilos. Eso hay que sabérselo. Si yo les digo el pirofosfato de tiamina trabaja en la descarboxilación de los aminoácidos. Porque yo me lo tengo que saber, porque en esa reacción hay una transferencia de un grupo aldehído. Si ustedes no se lo saben, no van a encontrarlo, porque ahí no lo dice, ¿verdad? La coenzima A. Ya usted sabe que la coenzima A transporta grupos acilos.
¿En qué metabolismo va a estar? Donde se transporta en grupos asilo. El metabolismo de los lípidos. Transferencia del grupo metilo. En una reacción de metilación, ahí está el tetrahidrofolato. Una reacción de desaminación. ¿Quién está ahí? El pirofosfato de tiamina. O de aminación. Entonces, tienen que ver. Bueno, una reacción de carboxilación. ¿Qué significa carboxilación? Que le estamos poniendo un grupo, un CO2. Pues ahí está la biotina. Donde quiera que haya una carboxilasa, va a haber una biotina trabajando. Entonces ustedes van a unir esto con la clase de enzimas que ya vimos. Miren aquí, por ejemplo, piruvato deshidrogenasa. Esa es una enzima de... Claro, yo puse un ejemplo ahí terrible, que esta es una enzima de la que convierte al piruvato en acetil-CoA para que entre al ciclo de Krebs. Es un ejemplo especial porque hay 3 o 4 deshidrogenasas de este tipo que trabajan con más de una coenzima. Miren, 1, 2, 3 y 4. Hay 4 coenzimas que utiliza. Pirofosfato de tiamina, coenzima A, lipoato, NAD y FAD. Esas 4 coenzimas trabajan para que ella pueda hacer su trabajo. Son enzimas muy complejas y la vamos a ver en bioquímica 2. Pero también le puse el ejemplo de la piruvato carboxilasa que utiliza biotina. Como ustedes ven, ya se están dando cuenta que el piruvato es un personaje importante en bioquímica 2, ¿verdad? Porque miren todas las enzimas que tienen y le falta mucha por conocer. Muy bien. Ahí ya terminó. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen pregunta, mis niños? Yo sí tengo una No, pregunta, pero no es de esta parte, porque fue que entré un poco tarde, todo un problema con mi computadora. Es sobre la parte que va al inicio, específicamente. Está en la guía. Yo tuve una pequeña confusión y creo que anoche vi un video que me lo aclaró, pero quería que usted me lo aclara igual. En la guía, en la parte 1, usted pone que, o sea, es sobre la cinética enzimática. Y usted sabe que hay factores que pueden afectar la reacción de la enzima. Entonces, usted nos pide que investiguemos cómo, o sea, cómo desarrollar, qué dice, o sea, de qué manera puede influir. Y entre ellos, usted menciona la propia constante de Michaelis-Menten y le pone como que 0 km. Entonces, yo me preguntaba, según lo que yo entendí de esa parte, para que me corrija, esta es la parte que dice que hay enzimas que necesitan una mayor cantidad o concentración de un sustrato X o de un sustrato y dependiendo de este tipo de sustrato, la velocidad aumentará o más rápido o más lento, o sea, que las enzimas que tienen un valor de km más bajo, su velocidad será mucho más rápida y las que tienen un valor de km mucho más alto, su velocidad será mucho más lenta. Hice esta conclusión porque la constante de km viene siendo la constante de velocidad y en la fórmula, o sea, en el documento que nosotros estamos utilizando de PDF, que es un resumen, habla como de 3 constantes. Habla de la K1, la K2 y dice K como K. Yo supongo que eso significa catálisis. Entonces yo me pregunto, ¿es a partir de ahí? Porque sinceramente me perdí un poco ahí. Y discúlpeme, porque yo sé que ya usted trató de eso, seguro. Más ahorita, pero No hemos tratado eso. Ok. Ahora que vamos a hablar de la cinética enzimática. Porque acuérdense, ya se lo expliqué, aquí en la cinética enzimática es que deben de ir los cofactores. Incluso están en la guía y no en la clase pasada. Pero como fue de la pasada, terminamos los cofactores y vamos a trabajar ahora con la cinética enzimática. Precisamente yo lo había cambiado por eso mismo, para
cuando uno habla con los cofactores, ya uno sabe lo que es la reacción enzimática en sí, ¿verdad? Pero bueno, lo que tú dijiste está bien. No veo la diferencia. Quizás estoy pensando que a lo mejor cuando hice la guía, vamos a ver la guía. Cuando hice la guía, debí de haber puesto la KM aparte. O sea, que esto fuera como el número 3. ¿Por qué? Porque ahora me doy cuenta que es verdad que eso puede traer diferencia, ¿verdad? Exacto, porque usted ve en el punto que dice no, perdón. O sea, en la primera parte que dice como que sobre la velocidad de una reacción enzimática investigue, cómo se mide sus unidades, su significado. Después que uno menciona las unidades, es que uno va a poner el significado de esas unidades. Entonces yo estaba diciendo, pero pidió eso, ¿qué ella me está pidiendo en sí? ¿Será que soy yo? Y comencé a leer el documento como 300 veces y después fue como que entendí, vi un video y dije, ok, ahora sí, porque sinceramente no lo entendía. Por eso le preguntaba. Pero sí veo que realmente la constante KM, perdón, afecta de una manera u otra. O sea, no todo lo que afecta a algo quiere decir que es de una manera negativa. Porque a veces tenemos como ese chip. Si algo me afecta, es algo negativo. Y no siempre. Ah, ok, porque en la pregunta habla de afectar. O sea, no de afectar, sino Aquí de estamos influir, hablando pero de yo, influir, de cómo de influye. influir, exacto. De cómo influye. Sí, o sea que Realmente era yo la que estaba perdida. es verdad, la constante de Gale-Mente había que ponerla aparte. Tienes razón. E incluso se le puede poner, pero está bien, el significado de la KM, para que ustedes lo busquen. Entonces, ustedes ven, en esta guía de estudio hablamos de la velocidad de la reacción, que es muy importante saber cómo vamos a medirla, cuáles unidades y cuál es el significado de esto, cuáles son los factores que van a influir sobre esa velocidad de la reacción enzimática, la constante de Michaelis-Mente que está dentro de unos factores, dentro de uno de esos factores que va a influir, y la representación de la Weber-Burk. La de la Weber-Burk es muy estudiada y está en muchos libros y eso, pero fíjense que este material es más extenso, pero yo lo he resumido bastante porque realmente ustedes no tienen por qué saberse de dónde proviene ese Weber-Burk y todas esas cosas. Eso no es relevante para la medicina. Ahora sí es relevante que ustedes lo interpreten. Entonces vamos a ver para qué sirve, pero no vamos a perder tiempo haciendo esos cálculos, esas cosas que lo hacen bioquímicos puros, porque a ustedes eso no les va a servir para nada. Entonces, de ahí ya vamos a hablar de la inhibición enzimática. Este es muy importante y tengo una gran cantidad de láminas son sobre esta inhibición, para ponérsela bien definida, para que ustedes puedan revisarla con detalle, ¿verdad? Y esa representación de la Weber-Burk, aquí es que se hace relevante, ¿eh? En la acción de los inhibidores enzimáticos. Y fíjense cómo está aquí al final los cofactores, que fue lo que vimos ahora. Ya ahora lo que estudiamos, ya ustedes van a ver y van a preparar ese cuadro, aunque pueden tenerlo, pueden encontrarlo, es bueno que hagan uno propio de ustedes, donde pongan la vitamina, el cofactor, solubilidad, las reacciones donde participa y el grupo que transporta.
Vengan acá, ¿y qué yo quise poner con solubilidad? Eso es lo que yo le iba a preguntar, maestra. Eso no va ahí. Yo iba a preguntar, maestra, No copie eso. usted va a poner una unidad. Yo le iba a preguntar si uno iba a expresar eso en unidad. Y yo, ¿y qué es esto? No, ve, no. Eso fue que a lo mejor ¿qué fue lo que yo escribí ahí? No sé. Entonces aquí les pongo este ejemplo para que apliquen el valor de la KM. Y su sopa de letra más algunas preguntas sobre la inhibición enzimática. ¿Les gustó? ¿La prepararon? ¿Prepararon su guía de estudio? Sí, maestra, solo me falta. Me falta una parte, pero sí está adelantada, bien adelantada. Sí. Bueno, pues les voy a decir que a mí me gusta poner muchas preguntas de ahí, de la guía. ¿No se han dado cuenta? Claro que sí. Sí, claro. Sí, profesor, y de los talleres también. Ahí yo sé quiénes estudiaron y quiénes no. Quiénes hicieron el taller y quiénes no. Hay muchos que hacen el taller y sacan buena nota y no saben nada porque no estudiaron. Lo hacen porque alguien se lo dijo. Entonces los talleres yo lo voy a poner. Bueno, ya yo lo tengo, que nada más son 40 minutos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esto. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que lo lea. Yo lo leo si nadie quiere. Ah, ok. Ok. La inhibición enzimática en el tratamiento del SIDA. Una estrategia clave en el tratamiento del SIDA ha sido el desarrollo de inhibidores específicos que selectivamente bloquean las acciones de enzima específicas y únicas del virus del VIH, del virus del SIDA-VIH. Son 3 enzimas, los blancos, actuales para la terapia del SIDA: la transcriptasa, la integrasa y la proteasa. De estas enzimas se estudiaron sus estructuras y la de sus centros activos usando cristalografía con rayos X. Así, los científicos diseñaron compuestos que se unieran a sus sitios activos e inhibieran sus acciones. La proteasa del VIH es única y necesaria para la producción de los nuevos virus en la célula infectada. Ritonavir, saquinavir y viracil. La integrasa es necesaria para que el virus se una al DNA de la célula hospedera y pueda copiarse a sí mismo, como el MK0518. Todos estos compuestos trabajan por inhibición competitiva de las enzimas. Ven qué interesante, ¿verdad? ¿Les gustó el escrito? Sí, maestra. Fíjense cómo ellos hablan y le ponen ejemplos de tratamientos. ¿Qué ocurre? La mayoría de los tratamientos en los que se involucran utilizar drogas para que trabajen sobre determinada función que quieran aumentar o disminuir, es por inhibición competitiva. Y ahí le estamos poniendo el ejemplo con el VIH. Estas son 3 enzimas muy importantes para el VIH. La transcriptasa es la que lo hace convertir el RNA en DNA. La integrasa es la que me va a ayudar a que ese DNA se integre al DNA de la célula huésped y pueda ponerla a preparar virus. Y la proteasa es la que hace que esos virus, después que uno los formó en tu organismo, la proteasa los activa. Entonces, ella tiene, el VIH es terrible. Bueno, pero es una tríada mortal. Y precisamente los tratamientos que se están haciendo son para inhibir la transcriptasa
que ahí se usan sustancias que se parecen a los nucleótidos, para inhibir a la integrasa y para inhibir a la proteasa. Pero no fuera más fácil poder sintetizar un medicamento que destruyera las enzimas. Vamos a ver, tú podrás. Digo, bueno, en un futuro, porque lo bioquímico y... Ah, pero eso no es así, eso no es No, así. yo sé que no. Son 3 enzimas diferentes. Yo sé que no, y que eso es complejo porque eso es un estudio profundo y eso dura mucho tiempo. Pero yo pensando en la posibilidad. Bueno, vamos a ver si aparece. Mientras tanto, no. ¿Qué es lo que se hace con el virus, el VIH? Y ustedes ya lo han oído. Se llama terapia antirretrovirales. La TAR, T-A-R. Terapia antirretroviral. ¿Qué ocurre? Que esa terapia antirretroviral es una terapia de polidrogas, muchas drogas. ¿Por qué? A lo mejor tú cogiste el virus hoy y en el tiempo que tú tienes el virus se está desarrollando, ya tú saliste positivo, pero tu virus no te ha expresado la enfermedad, pero puede estar en diferentes momentos. Si yo ataco todos los momentos, entonces yo voy a desbaratar ese virus. ¿Entendieron? Entonces voy a atacar cuando él está desarrollando su DNA, atacar cuando se está integrando y cuando se está activando. Posiblemente al mismo tiempo está ocurriendo todo en diferentes cantidades del virus. Entonces yo voy a integrar y voy a trabajar todas al mismo tiempo. Por eso no se ha podido hacer un tratamiento que sea único para este virus. El tratamiento multidroga, muchas drogas. Entonces, ustedes saben que el virus del SIDA ya lo han estudiado mucho. Ahora tenemos que estudiar el coronavirus. El coronavirus es un virus igualito al del SIDA. Exacto. Pero todavía no se sabe bien qué es lo que trae, qué es lo que no trae. Quién sabe si más adelante se sabrá. Quizá por ser un virus tan mortal como es, no se ha podido tener, porque el VIH era mortal, pero había que tener ciertas condiciones para tú tomarlo, ¿verdad? Y Ese es el punto, maestra, y disculpe, que el VIH, o sea, tú te infectas por una vía específica. claro, Por ahí es que tú te vas a infectar. Ahora, el coronavirus, uno no sabe ni siquiera, tú sales afuera y ya tú estás expuesto. Entonces, es una diferencia del cielo a la tierra. O sea, hay como un claro, punto de prevención a favor del SIDA, de que tú eres que de ti depende, obviamente de las dos, pero de ti depende el no infectarte. Tus medidas de prevención personales es uno que la debe de tomar y de cuidarse. Ahora, con claro. el coronavirus es más extremo todavía. No, no es fácil. Yo me imagino ya, no sé, porque no, he leído algo del coronavirus, pero no me he dedicado a estudiarlo así a profundidad. Lo he leído bastante, pero no, porque todavía los estudios son, una gente te dice uno, otra te dice otro, pero como que a veces hay mucha gente que está elucubrando con estas ideas y te da informaciones que no son verdaderas. Entonces tú empiezas a leer de este fulano, de aquel, y cuando tú vienes a ver, fulano está metiendo una teoría conspiradora y el otro está hablando de otra. Ustedes saben que lo han cogido para decir que quieren eliminar parte de la gente. Entonces es un poco difícil nosotros poder todavía tener una idea. Vamos a verlo más adelante. Entonces, pero se van a encontrar todas esas enzimas que trabajan sobre él y que nosotros debemos de eliminar. Mientras tanto, se está trabajando con hacer una vacuna. No sé qué tan importante va a ser la vacuna, ni si va a poder realmente hacer el efecto que debe ser, porque fíjense que estos virus de RNA son muy mutables. Y un virus tan mutable
no puede haber vacuna. ¿Qué es lo que pasa con el VIH? El VIH es muy mutable. Nosotros vamos a ver en la última unidad, ustedes se van a fijar que cuando el virus es del RNA no hay manera de ver si hay errores o no. Pero con la duplicación del DNA es el único proceso que puede arreglar sus errores. Sin embargo, la producción del RNA no. Entonces, por eso vamos a ver lo mutable que es esa cadenita del RNA del virus. Entonces, muy bien. Con inhibición competitiva de las enzimas, nosotros podemos controlar este proceso. Y eso lo vamos a ver aquí en esta unidad. Entonces, bueno, ya ustedes leyeron, porque también el caso, el foro que les puse también tiene que ver con esto, para que ustedes lo pudieran entender mejor antes de yo explicárselo. Me imagino que ya lo llenaron el foro, ¿verdad? Cuando hablamos de cinética enzimática nos referimos al estudio de la velocidad con la que ocurren esas reacciones. Pero como son reacciones donde están catalizadas por enzimas, ya yo digo cinética enzimática. Esa es la misma cinética que puede ocurrir también en una reacción que no sea enzimática, pero en la enzimática tiene sus características particulares. Cuando yo voy a representar una reacción enzimática, lo pongo siempre, esto es universal. Enzima más sustrato forma el complejo enzima-sustrato, el cual libera enzima más producto. Por lo tanto, va a haber un momento para formar el complejo enzima-sustrato y un momento para convertirlo en producto. Se supone que debería de ser reversible, pero no siempre lo es. Va a depender de la reacción, la energía que se libera o la que es necesario utilizar para que pueda ir de manera reversible. Como las características de la enzima, hay características particulares internas de la enzima. Ella es una proteína. Todos los factores que afecten a esa proteína me pueden afectar la velocidad de la reacción. Vamos a ver cuáles son estos factores. Concentración de enzima, concentración de sustrato, concentración de cofactores, temperatura y pH. Entonces, fíjense que estos estudios que vamos a ver aquí son estudios que se han realizado en el laboratorio. Los investigadores decidieron, ¿cómo me afecta el que varíe la concentración de enzima sobre una reacción enzimática? Entonces, cogieron en el laboratorio a practicar cómo iba cambiando esa velocidad si yo iba aumentando paulatinamente la concentración de enzima. ¿Ven la idea? Si ellos querían ver la respuesta de enzima, todo lo demás tenía que estar constante. El sustrato que no faltara, que no faltaran los cofactores, que la temperatura sea la adecuada y que el pH sea el adecuado. Porque si no, si algo de eso estaba mal, cuando yo estudiara el efecto de la concentración de enzima, yo no sé de quién es ese efecto, porque hay muchas variantes, ¿verdad? ¿Ustedes han hecho algún experimento que necesiten reunir resultados? Y entonces dicen, bueno, para que eso me dé de tal manera, esto debe estar constante, ¿verdad? Entonces ustedes hacen que lo único que varíe sea eso que ustedes están probando en ese momento. ¿Han hecho algún experimento en sus vidas que tenga que ver con eso? No. 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 Tienen que hacerlo, ustedes tienen que ser más divertidas. Quizá tal vez uno lo haya hecho, pero no en un experimento. Quizá lo haya hecho de forma abstracta en un ejercicio, si mal no recuerdo. Porque a veces eso suele pasar en cierta asignatura. Usted sabe, cálculo así abstracto, pero no... No, pero vamos a suponer, ustedes tienen algún jueguito que hacen en su casa
hay unos jueguitos que es un palito y tirarle una pelota adentro, un arito para que entre, ¿verdad? Yo tengo el arito, tengo el palito, tengo los aritos en mi mano. ¿Qué es lo que va a cambiar de que entre o no? La precisión que yo aplique, ¿verdad? Entonces, mientras yo arreglo mi precisión, pues me puede caer, me puede no caer, va a llegar un momento que de tanto que yo lo he hecho, ya yo lo voy a hacer, que inmediatamente lo tiro, él entra. ¿Están conmigo? Lo único que ha variado es la precisión de ustedes, porque depende de ustedes. Ustedes tienen el arito, tienen el palito, están en la misma distancia, todo. Lo que ha variado es la precisión que ustedes hayan utilizado. ¿Tienen una idea? Eso ocurre aquí. Si para que la enzima trabaje, la reacción ocurra, debe de haber sustrato, los cofactores, la temperatura y el pH. El único que va a variar es la enzima, que yo voy a poner ahora 1 milimol, 2 milimol, 3 milimol, 4 milimol de enzima. Yo voy a poner diferentes concentraciones de enzima para ver cómo es la variación. Por eso, cuando estudiamos estos factores enzimáticos, todo va a estar constante, menos el factor que se está estudiando. De él depende esa reacción. Ah, Mesa, ya me acuerdo. Porque la práctica que se va a ver en esta semana, uno también estudia eso. Y cuando uno está estudiando, por ejemplo, el factor que uno quiere ver, los demás están constantes. Constante, claro. Sí. Muy bien. Vamos a ver aquí el efecto de la concentración de enzima. A medida que yo voy poniendo más enzima, lógicamente debe de haber más reacción. Eso va a ser una línea recta hasta el infinito. Mientras haya más enzima, más velocidad de reacción. Porque ¿de quién depende la velocidad de la reacción? ¿De la enzima? De ella es que depende. Muy bien. De ahí decimos que al aumentar la concentración de enzima, aumenta la velocidad de manera directamente proporcional. Cuando yo estoy, entonces yo pienso que ese individuo tiene infarto agudo del miocardio. Ese paciente, yo le tomo la sangre, la mando al laboratorio para que me determinen la CK, creatinquinasa. La creatinquinasa es una enzima que cuando aumenta, ya yo sé que está liberada en la sangre y que posiblemente tiene un infarto. Yo estoy comprobando ese diagnóstico previo de infarto agudo del miocardio, determinando la CK. ¿Qué hacen en el laboratorio? Toman esa muestra de suero y van a ver cómo es la velocidad de la reacción con esa muestra de suero. Si es una velocidad alta, es porque hay mucha enzima. ¿Ven la idea? Es en base a estudiar el efecto de la concentración de enzima. Ahí ese efecto lo estamos estudiando cuando determinamos enzima en sangre, en la sangre de cualquier paciente. Estamos midiendo los niveles de enzima, aunque no lo medimos directamente, lo medimos por su actividad. Ahora, efecto de la concentración de sustrato. Ellos tomaron la enzima, una cantidad constante de enzima. Lo único que va a variar aquí es el sustrato. Entonces vamos a ir poniendo diferentes cantidades de sustrato, aumentando, ¿verdad? Y a medida que la vamos poniendo, miren cómo la enzima va aumentando la velocidad de la reacción. Fíjense que ese aumento es casi proporcional hasta que llega en un momento que se forma esa hipérbole y llega hasta una meseta, porque llega a la velocidad máxima.
Ya cuando llega o se acerca, porque nunca alcanza el tope, es lo más cerca posible de la velocidad máxima, entonces ahí la velocidad se mantiene constante. ¿Lo ven? Esto fue lo que estudiaron Micaela y Simente. Aquí se lo pongo. Entonces, cuando ellos estudiaron esto, acuérdense que las enzimas trabajan, lo que estamos viendo es el arranque de la reacción, ¿verdad? Por eso trabajan en la velocidad sub cero, la velocidad inicial. Entonces, ¿qué ocurre? A medida que va aumentando el sustrato, va aumentando la velocidad. Pero llega un momento en que se pone lineal. Yo no sé en qué momento se alcanzó la velocidad máxima. ¿Lo están viendo? No sabemos en qué momento. Por eso yo lo que hicieron fue un arreglo matemático para poder investigar en qué momento se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y de esa manera poder averiguar la máxima, porque la máxima no es fácil, porque es una curva hipérbola. Entonces, de esa manera ellos calcularon que la mitad de la velocidad máxima, la cantidad de sustrato a la que se obtiene la mitad de la velocidad máxima, es la km. Al doble de eso se supone que está la velocidad máxima. Al doble de esa cantidad de sustrato. Pero que yo no lo voy a poder ver porque miren aquí no es fácil entenderlo. En esta curva no es fácil saber cuándo alcanzó la velocidad máxima. ¿Están conmigo? Sí, maestra. Sí, Sí, maestra. claro. Sí, maestra. Entonces yo le voy a poner un ejemplo. Yo lo hago en el curso, pero aquí no tengo curso, ¿verdad? Vamos a suponer que aquí tenemos varios muchachos fuertes. ¿Cuáles son los varones fuertes de aquí? Me dicen yo. Yo. Yo también. Eugenio. Aquí estoy, maestra. Oh, Irving, Eugenio. Luis no es fuerte. Sí. Sí. Pensé que estaba durmiendo, Luis. No, tranquilo. Muy bien. Vamos a suponer que yo le digo en el curso, sáquenme mi curso, donde yo doy clase, es en el laboratorio de bioquímica 1. Ahí era que íbamos a estar ahora. Una habitación que tengo al lado, que es el salón de la maestría. Ahí es que damos clase. Yo doy clase de lunes a jueves ahí de 8 a 10. Entonces, ustedes, yo les digo, vamos a, yo tengo aquí en la habitación 50 pupitres. ¿En cuántos viajes Irving me lleva esos pupitres al pasillo? Irving. Parece que está durmiendo Irving. A ver, Luis. Digan, profe, en verdad yo no escuché bien. Oh, ¿cómo que tú no escuchaste? Estamos hablando. Tú ves que se está jodón. Prenda la cámara que yo no lo veo a usted. A ver, creo que ahí la aprendí, ¿verdad? Sí, ya la aprendiste. Ahora la aprendiste. A ver. ¿Cuántos pupitres tú sacas cada vez que yo te digo, llévame esos pupitres al pasillo? ¿Cuántos pupitres tú llevas en cada momento? Bueno, realmente uno para mayor comodidad. Con esos músculos va a llevar uno. A ver, que ustedes son jaraganes. Bueno, pero máximo 2 realmente. Tu máximo son 2. Sí. ¿Tú no me vas a llevar 2? Ok. Y a ver, Eugenio, ¿cuánto lleva Eugenio? Yo llevaría 2 igual, maestra. Serían 25 en total. No tengo gente fuerte aquí. A que Irving lleva más de 2, pero él está durmiendo ahora. Él no puede participar. No, yo no llevo 2, yo llevo
¿Tú llevas 2 también? 1. Yo no soy tan fuerte. Ese es peor. Bueno, pues está bien. Esa es la velocidad de trabajo de ustedes. Esa es su velocidad máxima, 2 pupitres. Yo tengo 50 pupitres en el curso y quiero que me lo lleve al pasillo. ¿Cuántos viajes va a hacer, Luis? Bueno, 25 viajes más o menos. 25 viajes. Y estás trabajando a tu máxima velocidad. Y si yo meto 50 pupitres más, ¿aumentará el número de la cantidad que tú llevas? No. Sí, aumenta. No, no, no. ¿La lleva 2? Aumenta. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuántos viajes tiene que dar ahora? Los mismos 25. Ajá. Sí, no, Gloria. Tu velocidad de trabajo no aumentó porque yo te puse más pupitre, ¿verdad que no? Eso mismo ocurre aquí. La enzima va aumentando la concentración de sustrato, pero llega un momento en que ya su centro activo está saturado de sustrato. Y aunque yo le ponga más sustrato, ella dice, hasta que no salgan estos, no entran más. ¿Ven la idea? Y tiene que liberar los sustratos que tiene para entonces tomar más sustrato. Eso lo va liberando y va tomando así, constantemente, un trabajo continuo. Por eso se forma esa meseta. Porque va a llegar un momento, acuérdense que estamos hablando que las enzimas están ahí en cantidades constantes. Hay una cantidad definida de enzimas ahí. Entonces, como la cantidad es definida, aquí se puede la enzima saturar. Ya cuando ella está saturada, que sus centros activos están llenos de sustrato, ella alcanza la velocidad máxima y ya no importa que tú le añadas más sustrato. Ella va trabajando y dice, no, ya yo estoy trabajando con 3. Cuando yo suelte estos 3, como 3 más. ¿Entendieron la idea? Sí, maestra. Sí. Muy bien. Esa constante que fueron estos 2 investigadores, ella era una pareja de esposos, Leonor Michaelis y Maud Menten, ellos hicieron este trabajo, un trabajo matemático bastante denso, no se crean que es fácil. Y ellos encontraron el valor de la Km numéricamente igual a la cantidad de sustrato en la cual la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. Pero también es particular de la enzima y su sustrato. Ah, bueno, que no, que todavía vamos a tener lo mismo. No, 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 no. Cada enzima con el sustrato va a tener una Km. Si esa enzima trabaja con 2 sustratos, pues tendrá 2 Km, una para cada sustrato. ¿Están conmigo? Ah, ok, maestra. Sí. El valor es Sí, específico maestra. para cada enzima, aunque la constante. Incluso, maestra, ahorita, cuando usted decía como la fórmula, yo quería añadirle, pero claro, usted me corrige, que a veces esa fórmula, o sea, esa manera de que se dé la reacción enzimática puede variar. Claro, no es algo general, porque esa es la fórmula general, pero hay enzimas que tienen otra manera de producir o de hacer su reacción enzimática. Hay enzimas que no tienen que ser, o sea, unirse a, o sea, hacer el complejo enzima-sustrato para luego hacer el producto y liberar la enzima. Hay enzimas que actúan de diferentes formas, pero ya eso... ¿Cómo? ¿Cuáles? No, maestra, yo no le tengo un ejemplo preciso como tal, porque yo no, o sea... No, Marlene. No, no es así. Siempre van a formar el complejo. Siempre va a ser así mismo, o sea, enzima, complejo enzima. O no son enzimas. Ah, bueno, ok, entonces ese dato no lo... Porque la actividad catalítica depende de la unión de la enzima y el sustrato. Fíjate que incluso en la ribosima, como quiera, la ribosima se une al sustrato. Siempre tiene que haber una unión. ¿Está bien? Sí, maestra.
porque no hay manera de que se pueda disminuir la velocidad, la energía de activación si no es así. Acuérdate que la enzima lo que está es aumentando la posibilidad de que esa reacción ocurra más rápido. Entonces, no se puede. No hay manera de hacerlo si no es así. Maestra, una pregunta. En el caso de los catalizadores, sí, en este caso, como son biocatalizadores, pueden hacer que la reacción sea más rápida. Pero yo creo que usted me confirme algo. Cuando yo era estudiante de bachillerato en química, le hablaban de catalizadores a uno y había una definición que decía que los catalizadores pueden como apresurar la reacción y hay otros que pueden enlentecerla. ¿Eso es cierto? Bueno, pero no catalizadores de enzima. Porque es verdad, ellos dicen que la pueden disminuir. Pueden ser sustancias que inhiban. Ya entonces no son catalizadores. Inhibidores son. Pueden ser inhibidores de la reacción. Pero los catalizadores, para nosotros, siempre son positivos. No son negativos. No. Siempre son positivos. Catalizadores. Ahora, fíjense que esa KM, como bien me dijo, no sé si fue Marlene o cuál fue que ahorita me dijo, que, ¿cuál fue la que me habló ahorita del ejemplo? Fui yo que, si fue lo de la guía. Fuiste tú, sí, fuiste tú, Marlene, que dice que la KM pequeña o la KM grande. Como este valor de KM es el que me indica en qué momento alcanza la mitad de la velocidad máxima, mientras menos KM haya, un valor sea más bajito, hay más afinidad. Mientras más sustrato necesite, hay menos afinidad. Es el inverso. Porque la KM me refleja el grado de afinidad de la enzima por el sustrato. Yo también le pongo un ejemplo. Por ejemplo, ustedes entraron hace 4 semestres a la universidad, ¿verdad? 4, en el semestre 4 o 5 es que estamos. ¿En cuál es que estamos? De la carrera de ustedes, ¿en qué semestre están? Yo estoy en mi 5º semestre. Pues ustedes en el son del 4º. 5º semestre. Entonces, ustedes hacen 5 semestres que entraron a la universidad. Y cuando se estaban inscribiendo, conocieron a alguien. Esa persona que conocieron, al otro día ya ustedes eran amigos. Full time. Se sabían todos los secretos y de todo. Sin embargo, hay gente que conocieron ese día que al sol de hoy todavía le cae mal. No han podido hablar ni 3 palabras con esa gente. Eso se llama afinidad. Y eso es lo que pasa aquí con la enzima. Si ella necesita mucho sustrato es porque ella no es afín a ese sustrato. Por eso, si la KM es grande, es que la enzima tiene baja afinidad. Y para ella poder trabajar con él, necesita que haya mucho. Para yo poder entender que esa muchacha era buena, tuve que hablar 10 veces con ella. ¿Verdad? Es que ella es muy tímida. Ahora fue que yo entendí. Encontrar cosas que sean comunes. Sin embargo, hay gente con la que usted la acaba de conocer, usted le cuenta su vida como si nada. ¿Se han dado cuenta? Eso es afinidad. Esto de la KM es importante que ustedes se lo aprendan bien, porque después vamos a ver en Bioquímica 2 y van a ver en Fisiología los transportadores de glucosa a la célula se llaman GLUT. GLUT. Y esos transportadores trabajan con determinadas KM. Estas mismas, la constante de Michaelis-Menten. Entonces, ahí ustedes van a tener que aplicar eso. Mayor KM, menor afinidad. Menor KM, mayor afinidad. Esto no es solamente de bioquímica, eso ustedes lo van a ver
más adelante muchísimas otras. Lo único que a lo mejor se lo explican y como ustedes no se recordaban de aquí, se lo aprenden de botella o ni lo toman en cuenta. Pero ustedes tienen, si se lo saben desde ahora, lo van a poder aplicar mejor y entender mejor cuando hagan sus análisis, ¿eh? Muy bien. La concentración de cofactores. A medida que va aumentando la cantidad de ayudantes, porque los cofactores son ayudantes de la enzima. Yo necesito 10. Me pusieron 2, 3, 4, 5. Llegué a 10. Velocidad máxima. Mire, aquí hay más ayudantes. No, pero yo tengo los 10. Yo no necesito más. Entonces, la gráfica de ella va a ser igual a la del sustrato, que se va a saturar, ¿verdad? Ahora la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, se duplica la velocidad de la reacción. Porque fíjense que a medida que va aumentando, cada 10 grados de temperatura me aumenta la velocidad de la reacción. Pero estábamos hablando de las enzimas que son proteínas. Si pasamos de 37 grados centígrados, esas proteínas pueden desnaturalizarse. Por lo tanto, la velocidad de la reacción, miren cómo cae. Es una caída brusca. Pero el organismo es muy sabio. Las enzimas te van a aguantar hasta 40 o 41 grados. Maestra, pero hay libros que dicen que son 60. No, libros que te dicen 60. Sí, 60 Celsius, que se denaturaliza las enzimas. También había leído eso mismo que le llamaría Eugenia. En química biológica de blanco y en la misma práctica te lo tiran. Y yo, pero ¿y qué es esto? Yo me quedé sorprendida. Está muy bien. Esas son enzimas reguladoras. Las enzimas reguladoras aguantan más. Ok. Pero las enzimas reales, ya después de 40, 41 grados, ellas comienzan a desnaturalizarse. Claro. Exacto, porque se supone que están en nuestro cuerpo y ya ni siquiera uno puede aguantar una temperatura tan elevada, yo entiendo. Ahora, de destruirse completamente ya a partir de los 60. Las reguladoras te aguantan hasta 60. Ahora sí, ya, porque eso no me cuadraba a mí. Claro, porque en la práctica dicen eso, que hasta 60. Me quedé como que, ¿y eso? Porque yo no había aguantado. Ellos lo dicen de manera general, está bien, no lo quieren hablar particularmente. Pero miren ahí llegan hasta 50, porque tú puedes aumentar tu velocidad. Entonces tú crees que ya tiene más de 40, sigue trabajando, pero llega un momento en que va a caer, pero la caída es totalmente brusca. Después vemos el efecto del pH, fíjense que la caída es más suave. ¿Lo ven? ¿Qué ocurre con el efecto del pH? Que el pH va a depender de algunas características, de la estructura de la enzima, de la acción donde ella trabaja y de donde ella se encuentre. Gracias. Entonces, va a existir lo que se llama el pH óptimo para cada enzima. Entonces, que todas las enzimas dentro de la célula, como mantenemos un pH alrededor de 7.4 en el organismo en general, en la célula principalmente, pues todas esas enzimas van a trabajar alrededor de ese pH. 7.3, 7.4, en ese intervalo. Pero, si esas enzimas están fuera del organismo, ya va a variar. Díganme un fuera del organismo, el tubo digestivo. El tubo digestivo no es organismo, es un tubo. Dentro de ese tubo hay diferentes porciones con diferentes
valores de pH, ¿verdad? Pues entonces las enzimas que están ahí van a tener un pH óptimo al pH del medio donde ellas están. Porque si yo estoy en un medio ácido, pero mi pH es alcalino. No, no puedo. Yo vivo ahí en un medio ácido, yo tengo que trabajar con mi pH ácido. ¿Está bien? Miren lo que yo les dije aquí. El proceso catalítico requiere que la enzima y el sustrato tengan grupos químicos específicos en estado ionizado o no para poder interactuar. Si ese grupo amino de la cadena lateral del aminoácido no está con carga positiva, él no va a tener carga para hacer el trabajo. Entonces, por eso, el pH en cada caso es el que va a hacer que esos grupos químicos que forman el centro activo puedan hacer su trabajo. Recuerden lo que hablamos en el centro activo y lo que hablamos al principio de los aminoácidos. Cuando el aminoácido, cuando el grupo químico trabaja como un amino, como una base, se carga. Y cuando trabaja como un ácido, el grupo carboxilo también se carga. Pero eso va a depender del pH donde se encuentre la enzima. Esta grafiquita que está aquí a la derecha, que es una sola, puede ser la gráfica para todas las enzimas que trabajan dentro de la célula, poniendo en el medio alrededor 7.4, ¿verdad? Sin embargo, esta de la derecha me indica algunas enzimas que trabajan fuera de la célula. Por ejemplo, la pepsina, miren cómo el pH es alrededor de 2. La tripsina, el pH alrededor de 8. O podría haber la fosfatasa alcalina, que el pH un poquitico más para allá, de 9. Pero no las que trabajen dentro de la célula, porque en la célula está el mismo pH siempre. ¿Está bien? Y ahí comienza la inhibición enzimática. Cuando hablamos de inhibición, esas sí son sustancias que van a disminuir la actividad de la enzima. Si la actividad de la enzima se inhibe, pues entonces la reacción va más lenta. Fíjense que hay dos tipos de inhibidores, reversible o irreversible. Si yo hablo de reversible, es un inhibidor que cuando yo lo separo de la enzima puede seguir trabajando. Si hablo de irreversible, yo lo puedo quitar y la enzima ya no trabaja más. ¿Está bien? Maestra, yo quiero que usted me aclare algo. En el caso de una reacción de inhibición enzimática irreversible, si ese inhibidor se une a la enzima, realmente yo no sé si estoy mal o creo que leí mal. Yo había como leído que para que la inhibición se detenga, había que desnaturalizar ese complejo. O sea, como la unión del inhibidor con la enzima. Y para los irreversibles. Sí. Bueno, no hay nada que hacer. Porque supuestamente, como irreversible, usted sabe, es todo lo contrario a la reversible, y realmente para poder tener de nuevo la función enzimática había que sintetizar la enzima de nuevo. Ah, sintetizarla de nuevo. Ya esa se dañó. Eso es lo que pasa con esas intoxicaciones con trepacito, con todos esos compuestos órganos fosforados, que hay que mantener el paciente vivo mientras él forma sus propias enzimas nuevas. Ah, o sea que literal un envenenamiento. O sea, yo pensaba que le decían envenenamiento como en sentido figurado. No, envenena las enzimas. Ya esa enzima no sirve para nada. Creo que ahora están poniendo, no, pero como quiera, porque ahora le dan unos medicamentos muy buenos que recogen el compuesto órgano fosforado.
y lo ponen a activar, lo activan rápidamente. Pero hasta que tú no formes nuevas enzimas, no hay nada, porque ya esa enzima está inhabilitada. Ajá. Ese es el problema con los irreversibles. Por eso, dentro del organismo, las inhibiciones que ocurren de manera natural para favorecer los procesos son estos 3 tipos: competitiva, no competitiva o acompetitiva. La competitiva ustedes no la van a estudiar porque esa es muy compleja y los mismos libros ni hablan de ella bien. Eso vi. Sí, porque es para donde trabajan varios sustratos y la reacción se trabaja, la que se trabaja es con poco. Entonces miren aquí la enzima. Esta es la enzima con su sustrato. Este es el centro activo donde va el sustrato. Pero esa enzima tiene otro lugar donde se une otra sustancia que se llama sitio alostérico. Entonces aquí tenemos esta enzima con el centro activo y con el sitio alostérico, ¿lo ven? La inhibición puede ser competitiva si se une al centro activo y no competitiva si se une a un sitio diferente al centro activo, que es el sitio alostérico. Por eso cuando se une aquí, inhibidor competitivo; cuando se une aquí, no competitivo. Eso yo quiero que ustedes lo estudien a capela, porque eso está muy sencillo. Nada más tienen que leer y ver todos los ejemplos. Miren este ejemplo que es muy famoso. Ahora mismo se usan mucho las estatinas para disminuir los niveles de colesterol. Claro, esta lovastatina es una de las primeras que salió. Ya ahora hay muchísimas. Ahora está la rosuvastatina. Ustedes saben que mientras más... yo hice mi experimento con este producto, pero vi que además de disminuir el colesterol, le da dolor. Pues entonces yo le quito algo de la estructura o le añado algo diferente para que no le dé dolor. Ya le eliminé el dolor. Ah, pero ahora vi que le da dolor de cabeza. Pues entonces a lo mejor es por tal fragmento que tiene que le da dolor de cabeza. Déjame hacer un cambio. Y ustedes ven que las mismas estatinas, cada vez hay una nueva con mejor propósito, menos problemas de reacciones secundarias, menos secuelas, ¿verdad? Entonces tú dices, ay, pero déjame beberme la primera. Bueno, pero esa primera ya fue cambiada por una mejor. Y por eso las estatinas son muchas, no es una sola. Ahora todas van a inhibir a la HMG-CoA reductasa, que es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que es la que regula la síntesis de colesterol. Maestra, en el caso de las estatinas, como usted está explicando el ejemplo de esas pequeñas modificaciones para que sea más óptima, ¿por qué esas pequeñas modificaciones no pudieran modificar la acción de ella? No, porque lo que hacen es efecto secundario. Ok. ¿Cuál es la acción de ella? Que ellas tienen una parte que se parece al sustrato y por eso pueden entrar al centro activo. Si yo modifico esa parte, ya no puede hacer función. Exactamente. Tengo que modificar otras o ponerle algo más que la haga más sensible, que, bueno, ese grupo metilo está embromando mucho, déjame pegarle algo para que no embrome. Okay. Ya no es metilo, ya él ahora es metilo con alcohol o con grupo amino, ya no me va a hacer efecto. ¿Me entiende la idea? O sea, sí, ya lo que no tenemos que tocar es lo más importante. Lo que va a hacer el trabajo inhibidor. Ajá, la porción que se parece al sustrato. Eso no se toca. Ese no va a variar. Ahora los demás, sí, porque a lo mejor, o este metilo de aquí el que hace el daño, o a lo mejor aquí hay que quitar esta cadena. Se le hacen cambios y la van alterando. El mundo de los fármacos es muy interesante y muy amplio. Posiblemente hay muchísimos más nuevos que yo no conozco, pero me voy a poner a trabajar para ver si los aprendo algún día. ¿Y a usted le gusta eso, profe? Eso es muy interesante. Es interesante, interesante.
Pero hay que tener tiempo, fíjense. Entonces miren ahí la sulfa, que la utilizamos mucho. Ustedes lo van a leer todo esto. Y en el trabajito que yo les pongo abajo, y además con el taller, van a poder entender bien todas esas ideas. Ahora, yo quiero que ustedes me envíen al correo bioquímica032@gmail.com. ¿Cómo fue? Al correo. ¿Cómo es que se llama el correo? Oh, bioquímica032@gmail.com. Me van a hacer una reseña de una hoja nada más. Sobre el ataque al metro de Tokio, qué sé yo, Tokio. Es Tokio. Tokio, muy bien. Ataque al metro de Tokio. En 1980 y pico fue por ahí, no me recuerdo el año. Ustedes lo van a buscar en YouTube, son como 4 videos, los van a ver y van a escribir una reseña de una hoja. El que me escriba porquería que yo no entienda, no va, no le pongo nada. ¿Para cuándo, maestra? ¿Eh? ¿Para cuándo? No, usted, antes de que termine encima, eso tiene que estar ahí, porque cuando termine encima ya no acepto más. Ok. Ya encima estamos terminando, ¿verdad? Ahí van a aplicar. Maestra, Ajá. dice, hacer una reseña sobre el ataque al metro de Tokio. Sí, mi niña. Ok, y otra cosa que le iba a preguntar, maestra, yo tengo una clase ahora a las 10. ¿Usted cree que puedo salir ya? Si usted no va a... Voy a tirar la foto. A decir algo más. ¿Sale? Pues, ¿a qué hora ustedes entran aquí? A las 10.